Hola a todas, bienvenidas a Té con Sorité, el podcast del Club de Té, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. En este episodio, uno de los últimos de esta temporada, vamos a hablar sobre, nuevamente, brujas, pero sobre la representación de las brujas en los medios, especialmente en el cine y televisión. ¿Cómo ha cambiado desde estas películas clásicas de Hollywood hasta las series adolescentes? Toma tu tecito y empezamos el podcast. Hola Connie, hola a todos, ¿cómo están? Habla la Cata. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Consorité. Estamos ya entrando a la recta final de esta temporada, que es nuestro ciclo o mini curso sobre brujas. El episodio de hoy es un episodio que hace alusión a una temática que siempre reiteramos dentro de nuestro podcast, y es la cultura pop. Las brujas se han vuelto populares en el último siglo gracias especialmente a la cultura pop, ya sea a través de la televisión, del cine, de la literatura y muchas otras expresiones que realmente la han hecho muy famosa. Es por eso que el episodio de hoy vamos a tratar sobre las brujas en la cultura pop, pero sobre todo sobre las brujas adolescentes. ¿Y por qué es esto? Porque la imagen de la bruja en la cultura pop ha tenido principalmente ciertas características y se ha hecho la imagen de la bruja en base a distintos arquetipos. Un arquetipo es la bruja mala, muchas veces de esta que tiene una risa rimbombante y malévola. Usualmente esa bruja que o es verde o tiene nariz grande, que anda en escoba, se viste de negro y tiene sombrero de punta. Usualmente es malvada, puede serlo como no, pero usualmente lo es. Y el otro arquetipo que se ha dado sobre la bruja dentro de la cultura pop al menos es la bruja adolescente. Y esto es súper importante porque la bruja adolescente, ya sea adolescente tirada más a la adultez como más hacia la niñez, tiene un tono mucho más light, mucho más relajado y también por lo mismo suelen ser siempre brujas buenas, siempre brujas que están adentrándose en la adolescencia y que por lo tanto tienen problemas de adolescente, además de también estar lidiando con la magia. Es por eso que el episodio de hoy vamos a hablar de las brujas en la cultura pop, las brujas adolescentes por supuesto, pero también desentrañando todas las implicancias que tienen y los simbolismos que tiene la bruja adolescente. Así que esperamos que les guste este episodio. No podía faltar, obviamente, dentro de nuestro ciclo de brujas, el hablar algo 100% de cultura pop y ojalá les guste. Este episodio es más bien una profundización de nuestro capítulo de la segunda temporada sobre Halloween, donde abordamos muchos temas y, por supuesto, abordamos la iconografía y la representación de las brujas. Y en este episodio en particular queremos ahondar en eso para poder discutir cuál es nuestra imagen, bien, y la representación e incluso cómo ha ido cambiando históricamente la idea de la bruja en la cultura pop. La cultura pop, por supuesto, la tendemos a asociar a lo estadounidense, a la televisión, incluso hoy en día a redes sociales, pero la cultura pop está en todo, ¿bien? Así que es importante hacer un recorrido rápido, ¿bien? Si nos vamos a las representaciones de cómo eran las brujas en ciertos documentos, bien, donde se pueden encontrar lo que hoy llamaríamos ilustraciones, incluso algunas pinturas, vamos a encontrar que a las brujas se les representaba desnudas, bien, o con quizás algún
alguna ropa que parecería como sábanas o algo así, porque se destacaba mucho esta mujer que estaba muy en contacto con la naturaleza, con su sexualidad, que era muy diferente a la idea de la modestia y de cubrirse propia de esa época, lo que podríamos llamar la Edad Media, bien, y también quería destacar los cuadros de Francisco Goya, porque esas obras son muy enigmáticas y ahí se pueden encontrar varios elementos de iconografía asociada a la bruja. Bien, va a aparecer la idea de brujas que son flotantes, es decir, que están volando, no en una escoba, por supuesto, y también se ve mucho el tema de sombreros, ¿cierto? Similares a lo que podríamos conocer hoy. Bueno, hay otras pinturas donde salen carneros, etcétera, y muestran esta idea de grupo de brujas que están atormentando a y están cargando a un hombre desnudo, lo cual es como muy propio del imaginario, y esa pintura en particular se llama Brujas Voladoras. Bueno, también hay que tener en cuenta la propia salud y la visión de Goya de las cosas, pero quería plantearlo también. Y eso es parte de las obras oscuras, así que por ninguna parte le está atacando a a la brujería, que eso era lo que se pensaba, al contrario, sino que era una crítica a las autoridades religiosas organizadas que se apoyaban mutuamente en función de clases dominantes para perseguir, ¿cierto?, a muchas personas. Entonces ahí tenemos una referencia y en el arte podemos encontrar múltiples representaciones de brujas. Pero si ya nos vamos a iconografía más popular en Occidente, ¿qué ocurre con tres elementos centrales de las brujas? Incluso podríamos decir cuatro, pero vamos a hablar de tres, que es el sombrero, la idea de la escoba y como la ropa, podríamos decir esto de lo que sea negro y como con jirones, como esta imagen como muy oscura. ¿Dónde podemos encontrar elementos asociados a la bruja con sombreros grandes y en forma de cono? Vamos a ver que hay rastros de este tipo de sombreros en lo que hoy es China, ¿cierto? Hay algunas historias de algunas mujeres, siempre van a ser mujeres acusadas de ser brujas, ¿cierto? Y que en esos rastreos o investigaciones arqueológicas habrían encontrado estos testimonios o estas historias que serían del siglo IV al segundo antes de Cristo. Sin embargo, ya en lo que es Occidente, vamos a ver que el origen del sombrero puntiagudo es bastante lamentable. Durante la Edad Media, los sombreros puntiagudos se asociaron en realidad con la religión judía y desafortunadamente con lo demoníaco y Satanás, porque vamos a ver que distintos rituales que hacían las comunidades judías hacían que muchas personas creyeran que los judíos tenían poderes mágicos para hacer tratos con el diablo. Esto va a ser específicamente en lo que hoy sería Hungría, porque se usaba este tipo de sombrero para representar algunos rituales religiosos, ¿cierto? Y empezó a conocerse como Judenshalt, como el sombrero judío, y se convirtió en un objeto de antisemitismo, y también durante la caza de brujas europeas también se castigaba y se perseguía a las personas que usaban estos sombreros. Entonces ahí hay una asociación. Si nos vamos a Estados Unidos, vamos a ver que los grupos puritanos, que usualmente aparecen en escena cuando hablamos de brujería, empiezan a elaborar este imaginario de que también las personas que practicaban alguna idea de brujería o ritual o lo que sea, usaban sombreros, hacían sus rituales de noche y usaban ropa o trajes negros. Entonces, ese tipo de cosas va a empezar como a articular todos estos elementos. En Europa también vamos a encontrar esos elementos, pero cuando ya tenemos la imagen masiva, va a ser con la película El Mago de Oz de 1939. Ahí vamos a tener la malvada bruja del oeste que usa este sombrero alto, puntiagudo, la ropa negra, ¿cierto?, que es como el traje, y es la primera vez que se muestra a brujas con piel verde y, por ejemplo, con verrugas, la nariz muy grande, como típico de eso. Bien, y
Los zapatos puntiagudos, que a veces también se asocian a las brujas, tienen sus orígenes en los bufones de la corte y los elfos. Bien, estos zapatos puntiagudos son típicos como del folclore, ¿cierto? Y todos los juglares y todos estos como rituales como de entretenimiento que se hacían en las comunidades, ¿cierto? Y la iglesia lo empezó a asociar con el sexo y el pecado porque tenían forma fálica. Y al mismo tiempo, cuando las personas caminaban, también se les denominaban que eran similares como a las garras de Satanás, ¿bien? Y ahí tenemos eso otro. Y las capas que también se asocian a las brujas, viene específicamente de Drácula, de Bram Stoker, ¿cierto? Y todas las otras películas posteriores que existen. ¿Qué pasa con el palo de escoba? Eso es lo más extraño. Quería citar a una autora que se llama Kristen Solly y su libro se llama Witches, Sluts and Feminists, Conjuring the Sex Positive, y ella rastreó el uso de la escoba y dice que la idea del mito de volar de las brujas empezó a asociarse con palos de escoba como una leyenda urbana porque también tenía elementos como fálicos, porque siempre se asocia el tema como del sexo, la histeria y rituales mágicos. Y también hay otras interpretaciones que dicen que las escobas se asocian con la domesticidad, como que las mujeres hacen las labores domésticas, entonces la escoba era algo que tenían a mano y que podían usar como un instrumento mágico. Entonces ahí tenemos los elementos, pero me parece bien curioso que al mezclar todo va a ser El Mago de Oz, que es una excelente película, por cierto, que va a inaugurar la iconografía como mainstream de las brujas, que hoy en día es súper diferente. Sí, de hecho, dentro de este recorrido histórico mencionaste un par de elementos dentro de la cultura pop, que de hecho es lo que a final de cuentas trata este episodio. Algo que es súper interesante de mencionar es que para nosotras que somos personas que empezamos a crecer en los años 90, las brujas o la magia ha sido algo que ha estado siempre presente dentro de la cultura pop, pero es porque somos niños y niñas y niñas de los 90. Mm. Y esa era la época en la que las brujas, sobre todo, se popularizaron en extremo. Pero antes de eso, en el cine, sobre todo, y en la televisión, no era un tema tan común como sí lo eran otros. Por ejemplo, a principio del cine, de la historia del cine, era mucho más común ver otro tipo de cine de terror o personajes de terror clásicos, como por ejemplo los vampiros, los zombies y especialmente pensando en personajes muy marcados, por ejemplo, Drácula y sus Mm. distintas versiones con distintos nombres, o Frankenstein. Pero en general, las brujas no era algo común para nada, en lo absoluto. Tal como mencionaba Connie, es en El Mago de Oz, que es más bien una película infantil, recién donde empieza a mostrarse las brujas dentro de la pantalla. De hecho, otro punto muy importante que también marca la inclusión de las brujas dentro de la cultura pop es la serie muy familiar que es Hechizada, que era de los 50, 60, que estuvo muy de moda durante esa época Gran clásica serie. estadounidense, y que también es compartido al mismo tiempo con Mi Bella Genio, que si bien Mi Bella Genio no es una bruja, obviamente es una genio, también trataba de magia y también estaba representada por una mujer. Y esto es súper importante, porque si comparamos la bruja o las brujas de El Mago de Oz, son brujas súper arquetipo. Son brujas verdes, que son malvadas, que están vestidas de negro con sombrero puntiagudo, que son narigonas, que tienen verrugas, que se ríen así, ja, 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 ja. Es muy, muy arquetipo de bruja mala. Y que de hecho es algo que también replicó bastante, no de forma tan arquetípica como el Mago de Oz, pero que replicó en ciertos elementos Disney. Por ejemplo, Blancanieves, el primer largometraje de Disney, la bruja se transforma haciendo magia en una mujer anciana, poco agraciada y que tenía estos típicos comportamientos que se le podían como designar a la bruja, casi como las brujas que eran casadas en la Europa de los siglos anteriores. Pero si dejamos de lado eso, en general, las brujas siempre han tenido un componente más de comedia, un componente más de
una buena imagen, podría decirse. Y bueno, también tendría que decir un par de películas que son muy pocas, la verdad, que también tienen una representación un poco negativa, como Bell, Book and Candle del 58 o Black Sunday del 60, y en gran, no, ni siquiera en gran parte, o sea, es como un poco el bebé de Rosemary, pero en general no se hacían muchas películas o muchas series de brujas, para nada, en comparación con otros personajes. Fuera de estas, como mencionadas, cuando se hacía, siempre era en un tono mucho más de comedia, mucho más amigable. A finales de los 80 y sobre todo en los 90 fue muy, muy popular el tema de las brujas. Y lamentablemente eran películas y series con súper bajo presupuesto. Entonces ese elemento de comedia era casi más exacerbado por culpa de eso. Por ejemplo, hay muchas, como Hocus Pocus. Yo nunca he visto esa película, pero ¿quién no la conoce? Chistosa. O no sé, por ejemplo, Witches del 90, hay muchas más. The Witches of Eastwick del 87, no sé, de verdad, hay muchísimas películas y muchísimas series. Por ejemplo, en Buffy Cazavampiro había una de los personajes, era una bruja, que es la misma niña, se llamaba Willow Rosberg, que es la misma niña que después aparece American Pie y en Sí, la How I Met Your colorina. Mother. Sí, no me acuerdo cómo se llama ella. En general, en los 90 hubo muchas, muchas películas y series que empezaron a traer este componente muy, muy de cultura pop, porque aunque la gente se queje, tal como hablamos en la película, o sea, en el capítulo de hace como 2 temporadas atrás, de las, ¿cómo se llamaban estas películas? Las chick flicks. En general también son bastante predominantes de lo que es cultura pop. También mencionar las series, por ejemplo, Sabrina de la Bruja Adolescente, que es un clásico, yo la amo hasta el día de hoy, amo a Salem. En las últimas décadas también han habido muchos referentes. Por ejemplo, el mismo como remake de Sabrina o lo que fue Harry Potter, por ejemplo, que Sí. dio como un nuevo elemento de lo que es ser como brujas y magos, y que al mismo tiempo, y que de hecho eso es algo que J.K. Rowling hizo mucho, que fue tomar muchos elementos tradicionales de la leyenda y la cultura y el folclore europeo para armar su obra. Y se puede ver, por ejemplo, en el uniforme de Harry Potter, en el que sutilmente igual incluye estos elementos propios de lo que es comúnmente Los ser una bruja. O sea, profesores, claro, los y el trajes de mismo profesor. uniforme escolar era como un típico uniforme como falda y chaleco gris, pero tenían su capa, tenían su sombrero puntiagudo. Entonces se puede ver cómo todos estos elementos que Connie enumeró, que son bastante representativos, como no sé, por ejemplo, el que te acompaña un sapo o un gato, la ropa, los elementos, no sé, por ejemplo, la escoba, los calderos, Mm. son cosas que siempre están incluidas de una forma u otra y que a final de cuentas hacen que los elementos de las brujas sean muy identificables. De hecho, está recordando, como en base a mis lecturas previas, que el tema de las brujas voladoras, porque claramente es imposible, tiene que ver con que en muchas comunidades, sobre todo celtas, pero en otras comunidades que llamaríamos como paganas, pero hay que decirles por su nombre. O sea, la casa de brujas persiguió a etnias, a personas indígenas, lo que hoy llamamos Europa, y comunidades religiosas, mujeres, personas disidentes, personas discapacitadas, o sea, de verdad fue muy horrible. También eso está considerado dentro de esta temporada y lo hemos conversado bastante, pero la idea de las brujas voladoras tiene que ver con que en lo que podríamos llamar las personas que practicaban medicina y hacían pócimas, todos estos brebajes, muchos de estos elementos eran alucinógenos. Entonces provocaban que en estos rituales, que muchas veces eran colectivos, las personas de verdad vieran como objetos voladores. Entonces se asumía que eran las brujas y eso se empezó a transmitir a través de la oralidad, ¿cierto? Y lo poco que se podía escribir en ese momento. Pero es bien interesante cuando ya la idea de bruja pasa a un artefacto específico que es la televisión,
porque ahí adquiere una dimensión de domesticidad. En las películas siempre podemos encontrar estas referencias como más caricaturescas, como dice la Cata, de brujas, pero en la televisión no, porque se asume que es algo más cotidiano. Entonces, por ejemplo, si vemos La Hechizada, que es típica como de los 60, 70, y me encantó que Cata lo mencionara porque yo la veía con mi abuelita, y ella me decía, me encanta que Samantha puede mover su nariz, que será como la forma de hacer el hechizo, y dejar todo limpio en casa, porque era todo este imaginario del sueño americano de una familia blanca, por supuesto, emprendedora, ¿cierto? Con una casa, con una familia perfecta, con electrodomésticos que se estaban haciendo más populares en la época. Y es bien llamativo porque Samantha, su esposo, se enojaba mucho con su identidad o su naturaleza de bruja, y por eso tenían muchos conflictos con la mamá de Samantha, que cumple más como este arquetipo de la ropa que usaba, que me parecía espectacular, me caía muy bien. Y claro, como que siempre le reclamaba a Samantha o dudaba de ella de que efectivamente fuera como buena esposa y madre sin usar sus poderes. Y ella se esforzaba mucho por ser, comillas, una buena esposa normal, ¿cierto? Y cuando nace la hija, Tabata, que también hereda esos poderes, él se enoja mucho porque no quiere que nadie sepa, como que el tema de ser bruja le causaba mucha vergüenza. Entonces ahí tenemos esta como imagen. Y luego están estas otras películas que mencionaba Cata, y van a aparecer las representaciones de brujas adolescentes, que es boom de los 90, que fue cuando ya nosotras empezamos a tener contacto con la televisión, y va a aparecer la idea de que se hereda también de La Hechizada, que las brujas no necesariamente viven en los bosques o en un pueblo, en una casa embrujada lejos de lo que ocurre en la vida en sociedad, sino que son personas comunes y corrientes. Claro, tienen a veces algunos rituales familiares o forman aquelarres, pero sí conviven, son personas con sus problemas. Al ser adolescentes también se enfrentan a distintas dinámicas. También quiero destacar que en general la predominancia de las brujas siempre va a ser blanca, como mujeres blancas, que eso es típico de la televisión. Y estaba viendo un video de una youtuber y hacía un ranking de brujas en la televisión. Por ejemplo, decía que le gustaba mucho Hermione, tenía algunas críticas como de Harry Potter en sí, porque Hermione representaba el tema de una bruja estudiosa, que conocía muy bien su quehacer y su oficio, y estaba muy preocupada como de hacer el bien a los demás y ser respetuosa con la naturaleza, con otras personas, etc. También hacía como otros rankings. Lo que me gustó de ese video era que tomaba como ejemplo The Craft o Jóvenes Brujas, que también la mencionamos en otro capítulo, porque yo esa película la adoro. Hay una como un remake, pero el original es del 96, y ella decía que en su experiencia como bruja era la que más se acercaba como a la realidad, respecto de cómo abordan el tema de que no está esta idea típica de el mago de Oz, como de la bruja buena que hace magia blanca y la bruja mala que hace magia negra. No hay como bien y el mal, sino que es todo un continuo y se abordan distintos elementos. Ahí en esa película hay una representación porque una de las protagonistas es afrodescendiente, entonces ya es más representativo. También muestra toda esta dimensión de cómo el poder te corrompe, y en ningún caso ya están usando ni escobas, ni calderos, ni nada, sino que se basan en conocimientos de ancestros y distintos elementos cuando van como a estas tiendas como de brujas que no sé, debe ser fascinante. Me imagino que es como súper común en ciertas ciudades de Estados Unidos, pero acá no, lamentablemente. Entonces, pero van al colegio y tienen como sus cosas. Y tenemos Charm, Buffy, por supuesto Sabrina, y luego hay como una desaparición de eso, y hay un comeback, podríamos decir, de las brujas o criaturas mágicas ya a fines de la primera década del 2000, con otras series, incluso podríamos incluir, no sé, Crepúsculo, o sea, ya se empieza a poner de Y yo creo moda. que Harry Potter fue tan predominante Sí, en los años 2000, en esa década, en el que no había espacio para más. De hecho, en la industria editorial, que a mí me encanta, perdónenme, yo siempre doy estos datos, pero es que mi mamá trabaja como bibliotecaria y también como fomento lector, además de ser profesora. Entonces, como que yo vivo escuchando charlas
de editores y cosas así. Y bueno, ellas en los editoriales siempre dicen Harry Potter, y bueno, hasta el día de hoy lo es. Imagínense cómo fue en esa década en la que estaban las películas produciéndose e incluso los últimos libros estaban lanzando seguido. Entonces estaba tan activo el mercado que si bien muchos editores, porque cuando un tema se hace común, los editores piden a sus equipos de escritores que son parte de la editorial que escriban sobre esos temas, muchos libros se empezaron a hacer dentro de la temática mágica y sobre todo literatura infanto-juvenil, que antes del fenómeno de Harry Potter no existía. O sea, eran libros para niños o eran libros para adultos. Este fenómeno de los libros juveniles no era algo masificado y si existía era porque eran libros que eran del gusto de la gente joven. Por decir un ejemplo, los libros de Jane Austen. Siempre al ser temática como romántica, le ha gustado mucho a las adolescentes, pero en general no es un libro que esté dirigido para adolescentes, fue un fenómeno que simplemente se dio de forma natural. Entonces, Harry Potter abrió como ese aspecto de literatura juvenil y también está como literatura como de la magia, pero estaba súper eclipsada por Harry Potter. Y bueno, la literatura juvenil yo siento que se afianzó 100% con Crepúsculo y después Los Juegos del Hambre y ahora es todo un mundo editorial. De hecho, yo creo que es donde más plata hay en la industria editorial, son donde más se gana plata, por lejos. Y de hecho, gran parte de esa literatura es o romántica o de fantasía. Y usualmente es fantasía romántica. Y bueno, ese era como Sí. mi paréntesis. Además que me parece súper bien que dentro de todas las críticas, como en términos de representación que existe las brujas adolescentes, me alegra que se vea como algo cotidiano, de que es válido ser bruja, que puede ser una persona como funcionar en la sociedad, que se muestren vínculos familiares. Quiero destacar sobre todo Sabrina en eso, porque el vínculo que tiene como con sus tías y bueno, y después con su primo y bueno, con Salem también, que también es un familiar no humano. Es súper bonito cómo se apoyan entre sí, crean comunidad y luchan como contra la adversidad. O sea, finalmente el tema de tener poderes eh, es algo que tienes que tomar con responsabilidad. Bueno, aquí se toma como poderes más allá de habilidades, porque es distinto ser como una persona hábil, que en este caso era lo que hace Hermione, o sea, ella estudió y se sacrificó por ello, mientras lo otro es algo como que te viene en la sangre o algo así, pero que representan grupos que son marginados. Me parece que hay hartos códigos que se podrían tomar de forma muy interesante y por eso las brujas forman parte de la iconografía feminista, no solamente por el tema de la casa de brujas, que es como lo central, sino que también en otras referencias con las que crecimos se ve eso, de que son personas o mujeres jóvenes que tienen problemas, que luchan por sus objetivos, que están viendo qué ocurre con su identidad. Hay episodios donde tienen que ocultarse, donde tienen que emigrar, tienen que establecerse en un lugar y asimilarse. Me parece que incluso si uno quisiera hacer un análisis con las problemáticas actuales, es súper potente. Bien. De hecho, es súper interesante que a pesar de que toda esta como reinterpretación de lo que es la brujería y las brujas, como iconográficamente hablando, cambió mucho a partir de los 90 cuando se hizo popular nuevamente las brujas, están teniendo ese elemento de tener que ocultarse, de tener este miedo a que el resto, a que la sociedad supiera que ellos tenían poderes, porque los iban a atacar, los podían perseguir, etcétera. O sea, creo que ese elemento es tan potente que incluso dentro de esta como nueva visión de la brujería, que es mucho más amigable, aún así siempre se ha mantenido, ya sea en algo muy comedia estilo Sabrina, o ya Mm. sea en algo un poco más denso como podría ser, no sé, American Horror Story, o ¿cómo se llama? Horror American Story, no sé cómo se llama, pero American Horror que Story. Sí. eso. Además que quería como destacar el tema de que exista como un espacio para la literatura infantil y juvenil,
porque el único referente que había como de brujas en literatura infantil eran los cuentos, las obras de Dahl, que son súper problemáticas. O sea, hay toda una crítica literaria con esos libros porque hay rasgos súper racistas y Pero te antisemitas y refieres a todo la eso. literatura más bien antigua. Sí, por las de Dahl, como estos libros antiguos, antiguos como de Ah, niños. ya, sí. Sí, porque de hecho a mí, esta es como muy dato freak, pero a mí me encantan las brujas, siempre se lo he dicho, y las brujas feas, y las brujas verdes con verrugas, las amo. Y a mí me empezaron a gustar porque cuando yo aprendí a leer a los 5 o 6 años, leía muchos libros de esta editorial Barco de Vapor, que eran de brujas. Casi todos los O cuentos sí, que tenían, el carnet, yo me acordé de todos sí, esos libros y eran sí, hermosos, como que eran sí, con y tapa eran, y dura siempre y tenían un, claro, sí, mucha tenían ilustración, búho y eran gatos, sí, bellos, tenían, sí, era muy gran lindo. editorial. Sí, era súper interesante porque estaban muy representadas como este estereotipo de bruja malvada, pero no le hacían daño a nadie, sino que vivían en su comunidad y ya, y todos Mm, los libros eran iguales, entonces al final te lo presentaban como, claro, puede que sean las brujas que todo el mundo considera que son malas, pero están viviendo su cotidianidad y está bien. mm, Entonces, yo recuerdo mucho eso. Quizás esos libros se empezaron a hacer por el boom que hubo en los 90, porque más o menos fue cuando también leí esos libros, pero sí es cierto, o sea, antes de eso, de ese boom, que quizás también puede haber empezado un poco con Hechizada también, era mm. una representación muy negativa y también siempre desde el punto de vista de la mujer malvada. O sea, todos los clásicos y los cuentos en general, la bruja era la mala de la que tenían que escapar los buenos. Claro, y hay una diferencia entre lo que es la bruja adolescente, que es como inocente y está descubriendo la responsabilidad que significa tener o manejar la magia, etcétera, pero siempre cuando vemos brujas adultas es lo negativo, como la idea de la corrupción, y ahí podemos encontrar el arquetipo de Disney, o sea, en todas las películas de Disney hay alguna bruja y que son malvadas y incluso hoy en día, que también lo hemos mencionado cuando hemos hablado de villanas y todo eso, hoy en día ya se están reivindicando, por ejemplo, Maléfica o todas estas nuevas interpretaciones de Úrsula con la sirenita. O sea, pero siempre era lo negativo con estas mujeres. Entonces, me parece súper importante que, claro, ya tenemos algo positivo en lo adolescente y en lo adulto tenemos dos extremos, esta bruja muy malvada y oscura o lo chistoso. Entonces, claro, es bien interesante porque las brujas en la cultura popular igual representan lo que significa el aislamiento, la confusión, esto de unirse por un bien mayor, sobre todo si eres mujer. Y la idea de idealizar la bruja como feminista es bien interesante porque las brujas utilizan sus poderes para cambiar el mundo que no les agrada y lo cambian como no necesariamente por fines egoístas, sino que por lo que consideran que es como justo en ese momento y buscan hacer cambios y están quitándole poder a los hombres principalmente. Pero claro, en la historia se muestra que las mujeres son feas, viven como lejos, que estas brujas son mujeres a las que hay que temer. Entonces, bien interesante porque como sea que te gusten las brujas, vas a encontrar como una representación para ti. Entonces, ya sea como en el folclore o ya en las películas o series recientes, bien, porque siempre van a haber estereotipos, bien, no es algo que necesariamente te dé miedo, pero sí explora como lados de la sociedad que son tabúes. Entonces me parece importante conversarlo también y contrastarlo con los diferentes personajes de brujas que tenemos y también tener cuidado con otro de los elementos. Por ejemplo, el tema de, y lo vamos a abordar en otros episodios, el tema de lo mismo como del disfraz, como lo performativo, muchas veces, y lo vemos sobre todo para Halloween, está la sexualización de eso. También hay una sexualización y objetivización de mujeres y adolescentes que claramente en estas representaciones son menores de edad. Entonces hay que tener cuidado con esto y de no imponer roles de género y todo eso respecto al tema de las brujas. Pero es un tema súper fascinante, me encanta que cada vez aparezca más y que no solamente en Halloween, sino que pienso que también el tema de esta nueva Sabrina que es nueva como en la serie, pero es el cómic original, ¿cierto?
logró que se pusiera más en la palestra y que generaciones actuales de jóvenes puedan identificarse con eso, porque con la Sabrina que nosotros crecimos es muy distinta. Entonces, y ahora hay mucho más elementos. Así que me parece como súper interesante. Sí. De hecho, a mí no me gusta la Sabrina nueva. Yo creo que porque soy demasiado fan de la Sabrina Mm, antigua. Yo pensé que iba a ser exactamente igual y fue algo tan distinto que fue como, ah, ya, chao, no lo voy a ver. Pero es súper identificable elementos que ahora se consideran mucho más dentro de lo que sería la brujería como tal. De hecho, nosotros vamos a hablar de lo gótico, del regreso de lo gótico, ¿cierto? Si se compara con lo que ahora se ve como brujas, lo que está de moda ahora en la cultura pop de lo que es ser bruja, tiene muchos de estos elementos que son mucho más oscuros. Y por lo mismo, yo creo también que lo gótico es algo que directa o más bien indirectamente, sí se puede relacionar con la brujería o más bien quizás con la estética y el mm, trasfondo de la brujería, que es como, por ejemplo, lo gótico tiene un poco relación a, no sé, por ejemplo, el ocultismo o a esta tradición casi como pseudo religiosa que sí se puede ver muy bien representado en la cultura pop a través de series como la nueva versión de Sabrina. Tiene como toda esta estética y este trasfondo. claro, las uñas negras, la piel blanca. Bueno, Sabrina es más representativa, la nueva. Labios oscuros, Sí. ciertos tipos de ropa. O sea, no necesariamente es como ropa negra, tiene que tener como un cierto diseño, ciertas como telas, todo es imaginario. Y es súper interesante el ver cómo la cultura pop nos puede ir mostrando cómo van avanzando y van siendo percibidas las distintas cosas. Mm, A mí la brujería o la brujería en la cultura pop me gusta mucho. Siento que da para mucho. O sea, desde, por ejemplo, el primer episodio en el que hablábamos de cómo esta obra emblemática de Arthur Miller, que era Las Brujas de Salem, puede ser una crítica social tan importante. También lo puede ser, por ejemplo, como lo es ahora, de la fantasía, el anhelo por lo más natural, el anhelo por las cosas como todo lo contrario a como era, no sé, por ejemplo, en los 50 en los 60 que estaba de moda el futurismo. mm, No sé, es súper interesante, a mí me gusta mucho. Al- Yo soy más de este estilo de cultura pop, sí. Y hay sin que duda. tener en cuenta que esta como imagen de bruja es muy hollywoodense, que bueno, Hollywood no ha sido muy amable con las brujas, eh, pero sí sigue siendo occidental porque obviamente hay muchas personas que practican brujería. No me refiero al occidente geográfico, porque técnicamente América Latina podría considerarse como del hemisferio occidental, pero podemos encontrar muchas personas que son brujas en distintas partes del mundo, en distintas comunidades, no sé, recuerdo como el vudú y otras prácticas que también han sido colonizadas y perseguidas y criminalizadas en la historia. Entonces, claro, la idea como más estética y lo que vemos en televisión o en medios de comunicación más mainstream, sí, va a corresponder una cierta línea. Pero si hiciéramos como una narrativa global, siempre va a estar ese denominador común que es como la persecución, luchas de poder, también temas de clase, en fin. Por ejemplo, en la Sabrina nueva, bueno, yo amaba la Sabrina antigua también, pero me gustó bastante esta. Pienso que la alargaron necesariamente, yo no sé si habría hecho todas las temporadas que tuvo, pero sí me gustó que incluyeran como la idea de aquelarre, donde llegan brujas de distintos lugares y aportan como con su sabiduría y su experiencia con distintas prácticas. Entonces me parece eso interesante como para romper como esta idea de que la bruja siempre va a ser esta imagen europea, anglosajona, básicamente. Eso es importante y me gustaría que, con respeto obviamente, pudiese haber más representación de otros tipos prácticas o de brujería o incluso documentales para que pudiéramos conocer
la realidad de otras comunidades, porque me parece súper fascinante y que lamentablemente en el mainstream es desconocido. Y bueno, ya pasando a lo personal para también ir terminando este capítulo, Ujú. ¿cuáles son los referentes o lo que más te gusta a ti de la brujería en la cultura pop? El tema de Hechizada me encanta la serie porque lo recuerdo mucho como con mi abuelita, porque la veíamos cuando yo tenía como 6, Claro, 7. como la nostalgia. Claro, y siempre la daban como en estos canales que no sé cómo se llamaban, pero que daban puras series antiguas como Los Tres Chiflados, Mi Bella Genio, Mi Marciano Favorito, como eso. Entonces recuerdo eso con cariño, pero mis favoritas, así que son como mis íconos, por supuesto son las Witch, que es esta organización feminista que existió entre el 68 y el 70, además porque ellas usaban el tema de los hechizos y los trajes puntiagudos, o sea, me parece que como activismo performativo es todo lo que está bien en la vida. Lo otro, y yo diría Sabrina, por supuesto, la antigua y la nueva, y me encantan ambas por distintas razones, pero me hizo muy feliz cuando volvió y no sé, me encanta. Salem, igual que la Cata, lo adoro. Me encanta como la nueva no es tan chistosa, pero me encanta como la relación como con sus tías, porque no sé, me encanta todo lo que tenga que ver con Sabrina, pero mi favorito, así como en una pirámide, si lo pudiera poner así, sería The Craft, o Jóvenes Brujas, que típica traducción mala, pero la vimos el año pasado en esta actividad online que hicimos en el club que se llama Consejo de Brujas y vimos la antigua y la nueva. La nueva corrige todo lo funable de la anterior porque hay elementos súper cuestionables en la original. Hay mucho como de Mean Girls ahí y hay como varias cosas. Hay trigger warning, por si acaso. Hay intentos de abuso, hay abusos, hay temas de consentimiento, hay suicidio, eh, acoso de todo tipo, hay elementos que son bien cuestionables, pero la idea original me parece fantástica y además que todos los rituales y para la época se usaba mucha tecnología, esto les voy a decir una calle carne enorme. En Discovery Kids había un programa, era como de cine, entonces para niños. Y mostraban el detrás de escena o el making of, cómo se habían hecho muchas películas que eran populares en ese tiempo. Mostraban como los avances en la tecnología en el cine. Y por supuesto había un episodio de esa película. Y yo cada vez que lo daban lo veía porque mostraban como toda esta tecnología que era nueva en ese momento, porque hay escenas, por ejemplo, donde se ven mariposas, por ejemplo, o todos los rituales que se hacen, o esta parte que es espectacular cuando usan brujería para cambiarse el color de pelo, o cuando tienen que flotar. Todo ese tipo de cosas lo hacían computadores, lo cual era como fantástico y a mí me fascinaba cómo hicieron esa película posible. Entonces es muy buena. Todo como estas cosas como aesthetics de lo que tiene que ver con brujas, me encanta. Además que me encantaba que fuese tan plural, pese a que es muy blanca la película, hay representaciones, distintas realidades y experiencias, y hay como amarres y cosas que son súper oscuras, pero que en ese tiempo me parecían buenas. Así que véanla críticamente. Insisto, la nueva es como muy en los tiempos actuales. De hecho, el plot es completamente diferente, pero la recomiendo, 100%. Y como siempre, recomendamos literatura que tenga que ver con brujas que hemos compartido en la carpeta de mujeres autoras. Hay muchos mangas y animes que abordan el tema de las brujas. Y es bien interesante cómo se aborda de esa manera, cómo hay ciertas representaciones, ¿cierto? Kiki's Delivery Service, gran película, hermosa, por favor véanla. Esas serían como mi referente. Además que Kiki era una niña, porque si te fijas tenemos la bruja anciana, la bruja adulta y la bruja adolescente, y llegamos hasta ahí. No hay niñas brujas. Hermione es una de ellas, pero Kiki tenía como 10 años, algo así, era muy chica, entonces también es muy bello tener esa representación y todo lo que ella vive y para convertirse en bruja, es preciosa, así que la recomiendo. Esas dos películas, The Craft y Kiki's Delivery Service, Sabrina, las dos, ¿cierto? Y sé que no es bruja,
pero me encanta. Bueno, con la Cata amamos a Tim Burton, con todas las críticas que tiene, pero no sé si Cata recuerdas Beetlejuice. Sí. Me encanta Lidia, me encanta hacer como su ropa, como que de verdad, si yo fuera niña de nuevo, incluso ahora, si fuera a vestirme como alguien, sería Lidia, la amo. Sí, quería recordar a Lidia. Grandes Lidia. Eso. Para mí referentes siempre, siempre van a ser estos libros que les mencioné hace un rato. Creo que fueron una marca muy, muy importante en mi vida. Yo creo que el hecho de que haya sido como mi tema, mi tópico favorito cuando aprendí a leer, dice mucho de mi personalidad o mucho de lo mucho que me gusta, valga la redundancia, las brujas. Al final son estas cosas tontas que se conectan unas con otras. Como les decía antes, me gustaba mucho esta sencillez en que presentaban las historias desde un punto de vista de lo cotidiano de la vida de estas brujas, de cómo ellas vivían en su casa pequeña en el bosque y que hacían sus labores de bruja, que tenían a su gato al lado, que hacían pociones, que cocinaban, que salían a andar en escoba con las otras brujas. Me gustaba mucho eso. Y creo que es algo que inconscientemente quedó conmigo toda mi vida. Son así como en la infancia los traumas y las cosas malas se quedan y te definen mucho. Yo creo que las cosas que te gustan y te marcan también se quedan. Y para mí fue eso. Qué lástima es no acordarme de los nombres de estos libros, pero créanme, si buscan Barco de Vapor, Cuentos de Brujas, lo van a encontrar y no van a hacer la gran cosa si son libros de niños, de niñas. Pero sin duda eso fue algo que me marcó mucho. Y bueno, Sabrina la amo, me encanta. De hecho, vean la Sabrina de los 90 nuevamente y se van a matar de risa porque yo cuando era chica, en 20 y después de nuevo a los 25 y así, tú entiendes mucho más los chistes porque tienen muchas referencias históricas y culturales que son mucho más divertidas cuando los vuelves a ver. Así que esas serían mis recomendaciones y también lo que más me ha marcado a mí. Creo que este es un tema que a mí me gusta porque me marcó mucho en mi infancia tanto Sabrina como estos libros. Y bueno, Harry Potter, que todos ustedes saben que me gusta mucho Harry Potter, pero yo siento que Harry Potter y mucho de lo que es actual de brujería no tienen esta cosa tan estereotipada de brujas como lo eran, por ejemplo, estas brujas verdes de los libros. O como lo serían la Sabrina, claro, quizás no era tan estereotipada, pero también porque sacaban esos elementos para contextualizarla en lo actual, pero perfectamente tú podías entender que esa Sabrina era una bruja o que las brujas se han mantenido durante todos esos siglos. Como que sigue ese mismo patrón, no es como una reinterpretación, siento yo. Por eso también me gusta mucho, como que me creo eso de Sabrina, el que hayan recopilado todos estos elementos. De hecho, me daba mucha risa que Zelda fuera química. ¿Era Zelda o era la otra tía? Zelda y Hilda, no era Sí, Zelda, la que Celta, era porque científica. la otra era como más dueña de casa. Sí, Mm. me gustaba mucho, mucho esos elementos. Las tías eran fabulosas. O sea, las dos series son fabulosas. Yo nunca he hecho el ejercicio de ver la Sabrina antigua como en inglés. La vi doblada, obviamente, porque la veía en la tele. Pero debe ser Sí. interesante. Me gustaría ver los chistes de Salem en En inglés, inglés. porque eran muy buenos en español. Entonces, pienso que estaba muy bien logrado. Sigo una cuenta en Instagram Personaje. que se llama Salem, espérame, Yo sigo esas que son como de nostalgia de los 90 y ya es como One Salem a Day. me encanta, la seguiré. Y me encanta porque todos los días suben Como un meme, una imagen al día en el que es una escena de Salem diciendo un chiste. Sí, me encanta Salem, de lo seguiré. verdad lo amo. Sí. No, muy bueno. Además que qué mejor que un gato que habla, es como el sueño de cualquier persona. Yo creo que ya hemos llegado como al fin de este episodio. Fue entretenido, muy nostálgico. Si se dan cuenta, esta temporada va a ser súper nostálgica. O sea, hay temas de crítica como histórica y todo eso, pero finalmente es como recopilar lo que nos gusta. Así que esperamos que nos compartan también en Instagram cuáles son sus brujas favoritas en la cultura pop y por qué. Cualquier contenido que tengan nos etiquetan, eso es muy importante. Si tienen sugerencias para mejorar el podcast en general o temas que les interesen abordar dentro de esta idea como de curso relacionado con la temática de las brujas, es súper bienvenido. Así que nos escuchamos la próxima semana. Cuídense, que estén súper bien. Un abrazo, adiós. Adiós. La sesión de hoy ha terminado.
Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Té con Sorité y nos sigas acompañando la próxima semana. Recuerda que publicamos un nuevo episodio cada viernes en todas las plataformas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @leclubdt y visitar nuestro sitio web www.leclubdt.cl. Abracito y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!